Bueno, y vamos buscando en nuestra Biblia Hechos 8 y vamos a estar leyendo desde el versículo 4. Yo voy a pedir, sabéis que yo no soy el pastor, bueno, es obvio, ¿no? Voy a pedir que me enciendan la luz. Yo sí necesito observaros y yo necesito asegurarme de que nadie se duerma. Y aunque no veo bien y tengo presbicia por los años, aún así todavía puedo observar. No sé, tengo ese ojo de águila y puedo leer el lenguaje del cuerpo. Bueno, ahora sí en serio, vámonos allí. Y el mensaje de esta mañana se llama prisiones de maldad. Y antes de empezar a desarrollar el tema, me gustaría que viéramos una imagen. ¿Eli, la tenemos? Vale. La imagen que vamos a ver es de una osa. Fue una noticia que se volvió viral hace un tiempo y es una osa que estuvo en una localidad de Rumanía en una jaula por 20 años. Y luego hubo varios movimientos que ayudaron a que la trasladaran a otro lugar y la llevaron a una zona donde había una parcela, había una piscina, había zonas donde resguardarse. Pero ella estuvo 20 años en una jaula y el resultado de estar allí 20 años en esta jaula es que aunque ella fue puesta en libertad, miremos lo que hacía. Triste, ¿no? Y lo más interesante es que ella estaba en libertad. Pero dicen los expertos que ella estaba todavía en una jaula imaginaria. Su mente había quedado atrapada en esa jaula en la que estuvo 20 años y aunque ella ya estaba en libertad, ella no podía moverse en ese escenario de libertad. Y a nosotros nos puede pasar como cristianos que aunque hemos sido rescatados por Cristo y aunque Él haya muerto por nosotros y nos haya dado libertad, aún tristemente nosotros podemos seguir estando en prisiones de maldad. Y esas prisiones de maldad nos roban nuestra libertad, nos impiden avanzar y llegar allí donde Dios quiere llevarnos. Y luego al final voy a estar hablando en concreto y desarrollando mucho esta idea de la prisión de maldad, pero primero vamos a estar usando nuestra historia base para llegar allí, porque esta historia me parece tremenda y nos ayuda a identificar qué es lo que nos puede llevar a esas prisiones de maldad. Y vamos a ir a Hechos 8 y vamos a leer toda la historia, son bastantes versículos, pero creo que es muy importante poder entender el contexto. Vamos al versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esteban ha muerto como mártir, la iglesia es esparcida y entonces entramos aquí. Y dice, versículo 5, entonces Felipe, el diácono, no el apóstol, el diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe está predicando a Cristo en la ciudad de Samaria y empieza a encontrar este espíritu en la gente, un espíritu dispuesto, un espíritu atento, y ellos están atentos no solamente oyendo el mensaje de salvación, sino que están viendo todas esas señales poderosas que está haciendo Felipe, y sabemos que siempre las señales afirman o confirman al mensajero el mensaje de salvación. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. O sea que los demonios, las personas eran liberadas de demonios, pero no salían
de manera tranquila y sosegada, sino que salían dando gritos, vozarrones tremendos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y yo entiendo que lo que empieza a ocurrir en ese lugar es un avivamiento. El evangelio es predicado, la gente cree, se empieza a convertir, se empieza a bautizar, empieza a haber gozo, empieza a haber sanidad, liberación, etcétera. Empieza a venir el reino de Dios sobre aquella ciudad. Pero quedémonos con este pero, iniciando el versículo 9, es decir, nos va a entrar a hablar de alguien en concreto. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, es decir, por alguien importante. Los había engañado a todos de manera que él se había hecho pasar por alguien grande y todos le habían creído. A este oían atentamente todos. Es interesante, antes oían atentamente todos a Simón el mago. Y sin embargo, ahora, en este nuevo tiempo, están oyendo atentamente el mensaje de salvación que les ha traído libertad. Y antes a este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado mucho tiempo, los había cautivado mucho tiempo. Y en este mundo hoy, la oscuridad ha cautivado a la gente mucho tiempo. La oscuridad se ha presentado de manera tan atractiva que ha cautivado a muchos durante mucho tiempo. Versículo 12, ahí salimos de este paréntesis del pasado, cuando nos está hablando de lo que hacía Simón en el pasado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó. Quédate con esto, también creyó. Creyeron todos en aquella ciudad, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido, impresionado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos ya se habían bautizado en agua y ahora, a través de Pedro y Juan, ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, es decir, en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque, mirad los dos porques que hay allí, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y vamos a estar viendo de manera especial el versículo 21 y el 22. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque, Simón, la razón por la que no tienes nada que ver en esto es porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y lo otro es porque, versículo 23, en hiel de amargura y en prisión de maldad te veo. Así que vamos a ir viendo estas ideas. ¿Qué es una prisión de maldad? Entonces, una prisión de maldad en un sentido espiritual es un lugar en el que nos encontramos o nos podemos encontrar, un lugar
donde estamos atrapados, un lugar en el que estamos cautivos, un lugar en donde pareciera que no tenemos opción de libertad. Digo pareciera porque voy a terminar esta predicación mostrándote que sí tenemos una opción. En Cristo tenemos una opción de salir de las cárceles o de las prisiones de maldad. Entonces es una condición espiritual de cautividad. Y hoy quiero decirte algo. Nosotros caemos en una prisión de maldad por voluntad propia. Y tú me vas a decir, además de cautivo tengo yo la culpa. No quiero decir que tienes tú la culpa, pero sí eres responsable. Porque la elección de ir a una prisión de maldad es personal. Nadie te obliga a entrar allí. Nadie puede llevarte allí a menos que tú quieras ir allí. Ahora, hay un camino que nos puede llevar allí. Y fíjate, y yo creo que esta respuesta o este camino lo encontramos en la respuesta que le da Pedro a Simón. Para estar o entrar en una prisión de maldad, tú tienes que tener estas condiciones. La primera de ellas, Pedro le dice a Simón, tú no tienes un corazón recto. Simón, tú no tienes un corazón recto. Y hay teólogos, hay estudiosos que dicen que Simón no era cristiano. Él era un impío. Toda su actitud es porque él no conocía a Dios. Yo creo que no. Yo creo que Simón sí conoce a Dios y lo podemos tratar como un cristiano porque se nos está diciendo que en toda Samaria ellos creyeron con fe sincera, creyeron en el Jesucristo predicado, ellos se arrepintieron, ellos se bautizaron, ellos reciben el don del Espíritu Santo. Y quiero decirte que nunca una persona puede recibir el Espíritu Santo de Dios a menos que se haya arrepentido para salvación. Por tanto, yo pienso que él sí era cristiano. Porque cuando nos dice, también, versículo 13, también creyó Simón mismo, lo está relacionando ese también con la actitud del resto del pueblo que creyó. Así que yo te voy a hablar desde un Simón que es cristiano y que empieza su vida cristiana con un corazón que no es recto delante de Dios. Y un corazón que no es recto es un corazón torcido. Así de sencillo, es un corazón torcido. Y cuando hablamos de la rectitud, yo creo que todos podemos entender lo que es la rectitud. Y lo que puede significar un corazón recto, un corazón derecho, un corazón que va en esa línea que conduce a Dios y que le agrada a Dios. Y podría sonar una contradicción cuando el Señor en Lucas 8:15 está hablando de la parábola del sembrador y Él habla de las características dentro de los 4 terrenos que representan el corazón. Él habla de la característica de un terreno que es el buen corazón y dice, mas la que cayó en buena tierra, la semilla que representa la palabra de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios y dan fruto con persistencia. Así que los corazones rectos son aquellos buenos terrenos en los que la palabra de Dios cae y dan, no solamente retienen la palabra, sino que dan buen fruto. Entonces podemos pensar en este caso, y entonces Simón, ¿qué? Para mí el punto está en la disposición. Todos, yo creo que cuando conocemos a Cristo, podemos empezar nuestra vida cristiana sin conocer y saber muchas cosas de lo que a Dios le agrada. El punto es la disposición del corazón. Yo creo que la gente que tiene un corazón torcido, no solamente en el inicio, sino en el avance de su vida cristiana, es porque realmente no se ha dispuesto a agradar a Dios, a conocer a Dios, a amar a Dios, a consagrarse a Dios, a rendirlo todo. Por supuesto, experimentamos el nuevo nacimiento, pero la Biblia nos dice que el nuevo nacimiento no es transformación en el carácter. Necesitamos entrar en una progresión cada día de nuestra vida para parecernos a Jesús. El nuevo nacimiento es un acto espiritual en nuestra vida
que nos da poder para vencer el pecado, trae la nueva naturaleza a nuestra vida, nos da vida eterna, nos da comunión con Dios, etcétera. Pero en cuanto a nuestro carácter, es el punto de inicio. Es lo que se llama la madurez cristiana, que es lo que hemos estado viendo los miércoles. ¿Qué tan dispuestos estamos cuando empieza nuestra vida cristiana para realmente rendirnos a Dios? No sabemos cuánto tiempo estuvo Simón allá al lado de Felipe. Esto lo leemos aquí, pensamos que cada versículo es que eso fue un día. Pero Felipe, Simón pudo estar al lado de Felipe meses antes de que ocurriera esta escena. Así que pudo ser que él estuvo con un corazón torcido, no rendido, durante meses de su inicio en la vida de fe. Por eso creo que es tan importante no tanto tus inicios, sino tu desarrollo y tu final. La rectitud nos habla, yo creo, que del fundamento más profundo. La rectitud nos habla de los cimientos. Y yo creo que en nuestra vida cristiana esa debe ser la esencia, la rectitud. La rectitud. Hay un programa que a mí me encanta, porque el otro día lo hablaba con mi marido y nos reíamos. Yo estoy en la época donde cuando yo tengo un tiempo libre, me encanta ver documentales. Oh, interesantísimos, me veo de todo. Y ahora hay un programa que me apasiona, que son los grandes errores de ingeniería. ¿Lo habéis visto algunos? En edificaciones importantes. Y este ingeniero va allí y detecta cuáles han sido las causas de por qué se ha torcido el edificio, por qué se ha torcido el puente, etcétera. Y prácticamente todas las veces tiene que ver con el fundamento. Se hablan de errores estructurales, algo que ha empezado mal desde la base, desde el cimiento. Por eso cuando hablamos de rectitud, hablamos de la esencia del fundamento, y como cristianos necesitamos entender que el fundamento tiene que empezar bien. Puede que al principio haya cosas que no entendamos, pero tenemos que esforzarnos por aprender pronto para ir poniendo el fundamento correcto. La rectitud nos habla de amar a Dios y amar sus mandamientos. Amar a Dios y amar sus mandamientos. Salmo 119:7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón, viviré con rectitud de corazón, haré todo con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y el Salmo 119 está completamente enfocado en las delicias de la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Son 176 versículos que hablan de la palabra de Dios y mencionan muchos términos relacionados con la palabra de Dios. Tus justos juicios son unos de ellos. Y aquí el salmista está entendiendo el deleite de amar esos justos juicios, de amar la palabra, de amar los mandamientos. Necesitamos entender que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios, como nos dice Marcos 12:30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y está retomando Éxodo 20, cuando se nos habla de los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés. Y la primera tabla, están los 4 mandamientos relacionados con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La segunda tabla, los 6 mandamientos relacionados con nuestro amor al prójimo. La rectitud demanda que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar sus mandamientos. Y el Señor dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Necesitamos demostrar que le amamos.
¿Cómo? Guardando sus mandamientos. No me digas que amas a Dios y no cumples los mandamientos de Dios. Es muy sencillo, ¿no? Dices lo uno, haz lo otro. ¿Eres esto? Entonces refleja esto. Estamos en un tiempo donde la gente ha olvidado los mandamientos de Dios. Estamos en un tiempo donde la gente no le interesan los mandamientos de Dios. Estamos en un tiempo donde la iglesia no quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere un evangelio a la carta, quiere un Dios a la medida, quiere un Dios que viva para ti y exista para ti, un Dios que te resuelva los problemas, un Dios que te entretenga. Los cristianos de nuestro tiempo quieren venir a la iglesia a ser entretenidos, como dice la palabra. Comezón de oír, tienen comezón de oír la palabra, qué buena estuvo. Como jueces se sientan, qué buena estuvo. O la palabra cuando predica fulanito, bueno, más o menos allí, no me llega, pero estuvo bien. O sea, juzgan la palabra de acuerdo a si te pareció, no te gustó, te tocó las emociones. La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no es para ti, es para Dios. Entonces vienes aquí a la alabanza y a la adoración. Hoy estuve entretenida, ay no me aburrió. Hoy estaba que me dormía en la adoración. Uy, Lau, cuando empieza a ministrar se hace eterno. No venimos a eso. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. La rectitud está ligada a una esencia profunda de temor a Dios. No miedo a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios no estamos hablando de miedo a Dios. Estamos hablando de un celo por su santidad, un celo por su presencia. Estamos hablando de reverencia. Estamos hablando de respeto. Y yo creo que parte del problema de Simón es que Simón no entendía esto. Porque lo contrario al temor de Dios es la irreverencia, el irrespeto. Temor de Dios es respeto y reverencia a su presencia, al Espíritu Santo. Y un espíritu profano como el que hubo en Esaú es irreverencia. No percibe lo santo, no percibe lo santo. Por eso están como perdidos a veces. Cuando estamos en tiempos como el miércoles, qué tiempo tan espectacular el del miércoles, ¿verdad? Espectacular. Y tú puedes estar en un escenario de gloria y tú estás mirando al techo. Puedes Dios estarte hablando y tú estás pensando allá en las empanadas a la salida. Espíritu de irreverencia. No estás entendiendo el lenguaje espiritual, no estás conectando con el lenguaje espiritual. El espíritu, el tener temor de Dios nos saca de esa fórmula de yo hago lo correcto y Dios me bendice. Para mí el temor de Dios me lleva al entendimiento de que anhelo en lo secreto y en lo íntimo honrarle y reverenciarle. ¿Me estás entendiendo? Estoy yendo a un nivel mayor, más profundo. La rectitud se relaciona con esto, un nivel mayor, más profundo. Allí, en lo secreto, en lo íntimo, en el fundamento, allí hay temor de Dios. No me importa quién me ve, quién no me ve. No hago las cosas a escondidas que están mal y deshonran a Dios. No, cuando estoy a solas, a escondidas, yo sé que ahí está Dios. Por eso decía el salmista en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, en lo secreto, allí está Dios observándote. El temor de Dios me hace entender que allí está Dios. Allí está Dios que conoce mis pensamientos, mis sentimientos. Allí está Dios, por eso le honro con todo. Salgo de esta idea de Dios me bendice si hago lo que le agrada. Hay una historia que cuenta el doctor Pongi Cho, que estamos leyendo varios libros de él en este tiempo, y él cuenta la historia de un hombre
de su iglesia que era un hombre que no tenía así muchos recursos. Y entonces un día su hijo sale y le dice: papá, me voy a ir a estudiar con unos compañeros. Resulta que van pasando las horas y el hijo no llega a casa. Y entonces él se empieza a angustiar porque el hijo no llega, se afana y sale corriendo de casa con su esposa y empieza a preguntar a todos sus vecinos si han visto a su hijo, porque está nervioso que le haya pasado algo a su hijo que no aparece. Y entonces finalmente llega a una comisaría y en la comisaría resulta que está su hijo, porque su hijo ha sido capturado junto con sus amigos porque estaban robando. Y el corazón de este padre se aflige tanto y se siente tan triste. Y luego llega a su casa y cuando llega a su casa resulta que han robado todo en su casa. Han robado sus ahorros que tanto le ha costado a él porque no gana mucho y no puede ahorrar mucho y le han robado sus ahorros. Y el hombre está súper triste. Entonces el doctor Cho dice que lo llama a consolarlo, a animarlo. Y entonces este hombre le responde: pastor, esto ha sucedido porque junto a mi esposa no hemos llevado a cabo nuestra vida cristiana como corresponde. Mirad cómo empieza la reflexión. Nos quedamos con diezmos, razón por la que nuestro hijo ha quedado preso por robo, y han robado todos nuestros ahorros. Nos arrepentimos de no haber hecho lo correcto hasta hoy. Creemos que nuestro hijo va a arrepentirse y a salir, y que Dios nos bendecirá de una manera mayor. Me encantó cuando leí esto, porque cuando tú entiendes el temor de Dios, tú no estás haciendo las cosas ni por temor a que Dios te castigue, ni porque te va a bendecir. Entiendo que hay una parte que anhela la bendición y que no queremos la corrección o las consecuencias, por supuesto. Pero entramos a un punto donde hacemos lo que a Dios le agrada porque amamos a Dios. Esa es la rectitud en lo secreto, en lo íntimo. Cuando Dios te dice: quiero que me des esto, quiero que me des este tiempo. Cuando nos comprometemos a orar y decimos: vamos a orar 1 hora, o vamos a orar media hora, o vamos a ayunar, necesitamos en lo secreto comprometernos con nuestra palabra. Hoy en día la palabra de las personas no vale. La palabra de los cristianos tristemente no vale. Sabemos a veces de memoria la palabra, que tú sí sea sí, tú no sea no, pero luego cuando llega el momento de practicarla, somos tibios. La rectitud. Simón no tenía un corazón recto. ¿Cómo lo manifiesta? Quiero decirte que un corazón que no es recto, que es corrupto, eso se ve, eso se ve. Los espirituales van a ver cuando tu corazón no está bien, no para juzgarte, porque un espiritual no juzga. Un espiritual sabe que el que juzga es Dios. Pero un espiritual va a ver cuando tú en tu vida hay algo corrupto. Cuando tú antes hacías y ya no haces. Cuando antes hablabas y ya no hablas de Dios. Cuando perdiste algo en el camino. El corazón que no es recto puede que haya empezado recto y se haya torcido en el camino. Simón, y no sé si logras verlo aquí, él con toda naturalidad le dice a Pedro: Pedro, dame eso, yo te lo compro. O sea, él no pensaba que estaba diciendo nada malo, supongo yo. Pero Pedro lo detecta inmediatamente. El Espíritu Santo le muestra la condición del corazón de Simón. Simón, está corrupto tu corazón. Simón, lo que estás diciendo, la percepción que estás teniendo de esta situación muestra que tu corazón está corrupto. Empezamos recordando, empezamos leyendo que Simón, todo eso que había montado ahí en Samaria era porque él quería ser importante. Él había engañado a la gente porque él quería ser importante.
Yo no sé cuál es el trasfondo, sabemos muy poco de la vida de Simón. Pero el punto es que él vino y empezó su vida cristiana y evidentemente había un anhelo en su corazón de seguir siendo importante, lo cual no está mal. El punto es que como cristianos el fin no justifica los medios. Y él se ve que en su corazón no había rendido ese poder, ese control, esa importancia que le había dado el haber ejercido la magia en el pasado, en ese lugar. Y entonces ahora en este nuevo tiempo de su vida, él quiere traer esto a su nueva vida espiritual, pero resulta que es incompatible. Cuidado con las mezclas. Necesitamos que Dios depure todo lo que en nuestra vida esté, que no sea conforme a su corazón. Esto que intenta hacer Simón se conoce como simonimia, querer comprar el don de Dios. Imagínate, ha salido hasta un término que expresa lo que él quiso hacer. Querer comprar el don de Dios. ¿Cuántas veces venimos a la vida cristiana y seguimos teniendo problemas? ¿Sabes qué otro problema tenía Simón? El dinero. En este caso, seguramente su lugar de importancia le permitía tener muchos dineros, tener buenos ingresos. Y cuando las personas tienen dinero, creen que todo lo pueden resolver con dinero. ¿Conocemos gente así? Los cristianos no podemos pensar así, porque ya no vivimos para ese Señor dinero, sino que vivimos para el Señor con S mayúscula. Por tanto, nosotros no podemos movernos financieramente en la forma de este mundo. Tú puedes, como Simón, intentar usar tu dinero para lo que Dios desaprueba, o puedes usar tu dinero para lo que Dios te pide, para lo que Dios te demanda. Solamente hay que ir a la Biblia y vamos a encontrar todo aquello a lo que Dios nos llama a invertir nuestro dinero. Me gusta la respuesta de Simón, porque cuando Simón responde aquí, que bueno, dice Matthew Henry que es la contrición del patibulista, es decir, el arrepentimiento de aquel que están a punto de llevarlo al paredón para fusilarlo, ¿no? Ay, no, por favor, rogar por mí para que esto no me pase. Los que dicen que él no era cristiano, dicen que él debió haber dicho, orar por mí para que yo me pueda arrepentir. No, lo que dice es, oren por mí para que esto que tú estás diciendo, este mal no venga sobre mí. Sin embargo, creo que a veces es bueno tener miedo de las consecuencias del pecado, porque creo que eso nos puede guardar, nos puede proteger. Deuteronomio 29:19 dice, y está hablando de los corazones duros, dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz aunque ande en la maldad de mi corazón. No importa lo que Dios diga, yo soy el que decido si me va bien o no. Cuánta humildad nos falta para entender quién es Dios, para entender que necesitamos someternos completamente a su señorío. Punto 2. Otro motivo por el cual puedes entrar en una prisión de maldad es cuando estás en hiel de amargura. Voy a ir rápido porque se me ha ido el tiempo. Cuando estás en hiel de amargura. Y esta idea hiel de amargura es como si dijéramos, repitiéramos la misma idea. Es como decir, estás en amargura concentrada, estás en una amargura intensa. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Es una herida del alma, la amargura. Es un sentimiento duradero de frustración, duradero, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una ofensa o un dolor.
La amargura viene tras una herida, un golpe que recibimos de alguien. Alguien nos hiere, alguien nos ofende, alguien nos lastima. Yo quiero decirte, puede ser un alguien o puede ser un algo. Podemos ser heridos y golpeados por personas, pero también podemos ser heridos y golpeados por circunstancias de la vida que no controlamos, perder el trabajo, perder un ser querido. Son cosas que no controlamos y podemos ser heridos por esto. Podemos ser heridos, sentirnos heridos por Dios, defraudados por Dios cuando esperábamos que Dios hiciera algo y no lo hizo. La fe herida, la fe golpeada. Y estas decepciones mal enfocadas pueden traer esta amargura a nuestro corazón. Yo no sé si sabéis, algunas personas lo saben, el jueves antepasado mi papá murió de COVID. Y yo he hablado pocas veces o muchas veces de mi papá. Y recuerdo que estaba comiendo con Noé de cumpleaños, que me invitó, y justo recibí la llamada de mi mamá diciéndome que mi papá había muerto. Habíamos estado orando por él, había estado enfermo, entró en planta, creo que duró 10 días, luego estuvo en la UCI y el domingo que nosotros no estuvimos aquí, mi mamá me dijo que el reporte que habían dado era que ya tenía, sus pulmones estaban mal, prácticamente sus pulmones habían muerto y que era algo irreversible, o sea que era cuestión de tiempo que muriera. Y yo recuerdo pues cómo viví toda la situación. Ayer hablaba con mi esposo de eso, de cómo la paternidad de Dios a mí me llenó tanto que en realidad, aunque yo amaba a mi papá, porque por supuesto lo amaba, ese sentimiento de pérdida no fue tan fuerte en mí. Pero a lo que voy es que hablé con mi hermana, mis hermanas tuvieron otro tipo de relación con él, y hablé con mi hermana el viernes, ella me dijo que quería hablar conmigo, y hablé con ella y tuvimos una charla, y ella me dijo algo tan bonito. Hace unos años, varios ya, como 6 años, ella estuvo aquí en Alicante y tuvimos una charla, bueno, nos vimos varias veces, conoció a mi familia y tuvimos una charla. Yo sentía en mi corazón que yo tenía que sentarme con ella y hablarle de Dios. Recuerdo que fuimos al Corte Inglés, tomamos un café y yo le hablé de Dios, le hablé de perdonar a mi papá, le hablé de cómo Dios me había enseñado a ver a mi papá, porque yo cuando conocí a Dios y entendí la paternidad de Dios, yo perdoné a mi papá, pero yo pude amar a mi papá sin esperar nada de mi papá. Yo pude aprender a amar a mi papá sabiendo quién era él y sabiendo que yo no podía esperar nada diferente de él, porque yo era herida cuando esperaba que él fuera una persona diferente a la que era. Y ella en esta charla, en esta última charla que tuve el viernes, ella me dijo algo tan lindo, me dijo: Pati, a mí esa charla que tuvimos me cambió, porque yo pensé, si mi hermana mayor ha podido coger todo su dolor hacia mi papá, toda su tristeza, toda su decepción hacia mi papá, y lo ha podido volver en algo positivo, ha podido tener ese corazón tan lleno de amor, tan lleno de gozo, ha podido construir una vida tan bonita, entonces yo también puedo. Y me pareció tan hermoso, porque yo quiero contaros que yo, antes de conocer al Señor, yo era una persona amargada. Yo era una persona amargada. Amargada. Yo estaba resentida con el mundo, estaba resentida con mi mamá, estaba resentida con mi papá, con mi padrastro. Vamos, a mí podían salir carteles de resentimiento por todas partes. Y yo era todo lo que se dice sobre una persona amargada. Es una persona que construye barreras de protección hacia los demás. Es una persona que puede cortar relaciones así. Me la hizo, pues el que me la hace me la paga y ya no tiene más mi amistad. Esto para mí salió de mi vida. Nos lleva a estar prevenidos con los demás. La persona amargada siempre se está quejando, siempre es negativa, todo lo ve oscuro. Todo es lo peor. Su lenguaje siempre es queja.
siempre está viendo todo de manera negativa, suelen ser muy duros y muy críticos con los demás. Siempre están criticando la puntilla, siempre están atacando. No te van a decir nunca nada bueno porque siempre te van a decir algo malo. Esa era yo. Están constantemente enojados. Yo estaba enojada todo el tiempo. Estaba enfadada. A mí me hablaban a veces, Pati, ¿qué? No, nada. Estás todo el tiempo iracundo. Volátiles, porque pronto y te ríes y luego puedes estar toda la tarde mal. Suelen ser ofensivos con los demás y les gusta hacerles sentir mal. Yo era así. A veces cuando alguien me caía mal, me sentía feliz cuando le pasaban cosas malas. Algunos están diciendo, yo todavía soy así. Yo era una persona infeliz. Y sabéis que estaba tratando de hacer memoria porque no me acuerdo. O sea, me ha tocado hacer un ejercicio mental de memoria para recordar cómo era yo, porque Jesús me cambió de tal manera que no me acuerdo de esa amargura, de esa hiel de amargura que había en mi corazón. No la recuerdo, porque el Señor transformó todo eso en gozo, en paz, en reconciliación con Él. Mi hermana pudo haberse sentado conmigo y pudimos haber compartido amarguras. Mi papá me hizo, no, espérate, cuento la que me hizo a mí. No, la que me hizo a mí es peor. Y estamos como ¿sabes? Como mostrando heridas de guerra. ¿Quién las tiene? ¿Quién tiene más? Pero esa charla, Dios permitió que a través de mi sanidad, ella fuera sanada. Por eso no podemos permitirnos entrar en estas cadenas de amargura. Hay un autor que dice, si logro leer, no puedo leer aquí. Sí, llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende, lo dijo algún sabio. La amargura nos puede afectar espiritualmente, nos puede afectar almáticamente y nos puede afectar físicamente. Hay enfermedades producidas por la amargura, físicas. El estrés es una de ellas. Y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos. Ahora, yo quiero decirte que siempre que nosotros somos ofendidos, heridos, en nosotros se genera una encrucijada. ¿Te acuerdas que te dije que las personas podían estar en las cárceles por voluntad propia? Siempre que tú eres ofendido hay una encrucijada en nuestras vidas como cristianos. Tú puedes responder a la manera de Dios o puedes responder a la manera de tu carne y de tu maldad. Y conforme a la elección que tomes, que es tu responsabilidad, tú vas a ver un camino u otro camino. Muchas veces no somos responsables por la ofensa en sí misma, pero sí somos responsables por la manera como respondemos. En términos psicológicos es lo que se conoce como la espiral ascendente o la espiral descendente. ¿Esto qué significa? Cuando somos heridos, cuando hay una situación que nos lastima y que nos hiere, entonces dependiendo de cómo tú respondas, si tú respondes de manera positiva, conforme a la palabra, de manera saludable, es la espiral ascendente. ¿Eso dónde te lleva? Te lleva a un punto en positivo. Por ejemplo, alguien te hirió, le perdonaste, la llevaste a la cruz, reconociste la ofensa y le perdonaste. Ese perdón te lleva a un punto positivo. ¿Cuál es? Paz. Paz en tu corazón y paz con los demás. Pero además te lleva ¿a qué? A otro punto positivo, tolerancia. Aprendes a ser tolerante con los demás. Te lleva a otro punto positivo. Es decir, tu respuesta hace que tú te conviertas en una mejor persona porque atesoras cosas positivas en tu vida. Y es el mismo dolor. Es el mismo dolor. Lo que varía es la respuesta que le das. Tu respuesta te lleva a un lugar sano o tu respuesta te puede llevar a una prisión de maldad. Esa es la espiral descendente. Eres herido, viene un golpe, un daño. ¿Cómo reaccionas?
Oh, te ofendes y guardas resentimiento. ¿Ves? La espiral descendente. ¿A dónde te lleva? A guardar resentimiento. ¿A dónde te lleva? A estar frustrado con esa persona. ¿A dónde te lleva? A la amargura. Por eso sí somos responsables. Por eso, y porque entendemos que es nuestra respuesta, y nuestra respuesta es nuestra decisión. Dice la palabra, Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, es tu elección, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura nos puede llevar a una prisión de maldad. ¿Cómo sé si estoy en una prisión de maldad? Tú estás en una prisión de maldad cuando no logras identificar lo que está mal en ti. ¿Os acordáis que os dije que los espirituales podían ver lo que había en Simón? Él no lo veía, porque los que están en cárcel o en prisión de maldad tienen ceguera espiritual. Probablemente están allí y no saben ni cómo llegaron. Estoy aquí como esa osa, dando vueltas y ni siquiera sé cómo llegué aquí. No sé cuándo, no sé qué respuesta, no sé qué hice. Aquí estoy. Llegué aquí, pero no sé qué hice mal. Estoy en esta prisión de maldad y no sé qué hice. Tú estás en una prisión de maldad cuando Dios te habla sobre un pecado en concreto y te confronta, y ¿sabes qué haces? Te excusas. Te excusas. Siempre Dios nos está llamando a través de su palabra, nos confronta para responder de la manera correcta frente a lo que vivimos. Quiero decirte, la vida cristiana no te garantiza que todo salga como esperamos. Lo que nos garantiza es que Dios nuestro Señor va a estar con nosotros siempre. Pero no pienses que Dios es un Dios a la carta. Señor, la idea de los 3 deseos y el mago. No, Dios no funciona así. De hecho, cuando Dios confronta a Caín, lo que le está dando es la oportunidad de cambiar lo que está haciendo mal. Está tratando de alterar el desenlace de la historia de Caín. Mira, hoy Dios te está hablando con esta palabra y te está confrontando, porque hoy estás a punto, puedes salir de donde estás, porque si no, tu camino puede ser un camino peor que donde estás hoy. Dios no te ha rescatado para que estés en una prisión de maldad. Dios te ha rescatado para que experimentes libertad, para que puedas conquistar todo lo que Él tiene para ti. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Oh no, Caín ya había abrazado esa rabia. ¿Os recordáis que el problema de Caín era de Caín? ¿Qué es lo que le dice Dios a Caín? Caín, estás molesto porque he alabado a tu hermano. Si tú haces lo bueno, Caín, yo te voy a alabar a ti. ¿Cuántas veces sentimos celos de que Dios bendiga a otros? ¿Por qué? Si al final hacemos lo correcto, Dios no nos va a bendecir a nosotros también. Entonces fíjate, ¿qué pasó? ¿Cuál hubiera sido el destino de Caín si hubiera escuchado la confrontación de Dios y hubiera cambiado esa actitud que estaba teniendo de responsabilizar a su hermano por lo que en realidad era su responsabilidad? Caín, en tus manos está hacer las cosas bien. En tus manos está. Finalmente, tú estás en una prisión de maldad cuando te has rendido al dominio de ese pecado en tu vida y dejas de ejercer tu voluntad. A veces creemos que los pecados son mentir, que son pecados, o que los pecados que nos afectan, que hay pecados que nos afectan y que no nos afectan, o que hay pecados grandes o pecados pequeños. Yo quiero decirte, todo pecado nos afecta. Te afecta tanto el resentimiento, te afecta tanto la desesperanza. ¿Sabes que la desesperanza es un sentimiento peligroso? Te roba la fe.
hay tantas cosas que parecen pequeñas, zorras pequeñas que entran en nosotros, que nos dañan el corazón y que están allí y que nosotros no podemos ser pasivos. El gran problema de este caso es que rendirse al dominio de un pecado, de una emoción tóxica o dañina en tu vida, es dejar de ejercer tu autoridad espiritual. Es dejar de ejercer tu capacidad de decidir. Tú no deberías nunca estar en una cárcel por elección. Tú deberías estar en libertad por elección. La pasividad es algo que siempre el enemigo va a aprovechar. Hoy el enemigo está feliz de que hayan personas en prisiones de maldad. La buena noticia es que tú puedes salir de esa cárcel. ¿Cómo? La palabra nos habla. ¿Qué le dice Pedro a Simón? ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete, Simón, arrepiéntete. ¿Por dónde tienes que empezar? Arrepiéntete. ¿De qué te tienes que arrepentir? Pues reconoce lo que estás haciendo mal. ¿Qué fue lo que entró en tu corazón? ¿Qué dejaste entrar? ¿Qué dejaste entrar? ¿Qué dejaste entrar? Dicen que la amargura es un tipo de depresión encubierta. ¿Qué dejamos entrar? Nos victimizamos, pero hoy necesitas entender que es tu responsabilidad. ¿Qué dejaste entrar? ¿Qué no respondiste? ¿En qué no respondiste conforme a la palabra? Si no entiendes esto hoy, tú vas a seguir justificándote. Mira, yo he escuchado personas que no sirven a Dios porque alguien les hirió. He escuchado a personas que no caminan con Dios como si le hicieran la rabieta. Pues Señor, si tú no me haces esto, entonces pues yo ya no vuelvo a la iglesia. Argumentos que están allí, que a menos que se rompan, vas a seguir en prisión de maldad. Arrepiéntete. Pero si fulanito fue el que me ofendió, arrepiéntete, porque no respondiste conforme Dios te pide, y ese pecado se ha señoreado sobre tu vida. Al final, el que está en la cárcel eres tú, no fulanito. Fulanito está feliz, quizás está de botellón, y tú estás amargado, resentido y amargado en una cárcel. Alguna vez escuché un estudio que hablaban de las personas que abusan sexualmente o violadores. Bueno, hay todo un montón de teorías, pero decían que estas personas habían sido abusadas sexualmente antes de convertirse en abusadores. Pero la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo que es abusado se convierte en un abusador? ¿Por qué unos eligen repetir el ciclo y otros no? Sí, hay un trauma emocional, hay una influencia espiritual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En cómo enfocamos lo que vivimos. Arrepiéntete, llama por nombre a tu pecado y arrepiéntete. Esto tiene que ver con mirar tu propio corazón. Segundo, clama al Señor, tiene que ver con mirar el corazón de Dios. Me encanta este pasaje, lo tenía en mi corazón para esta prédica. Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo dice el Señor en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los que han estado presos y cautivos. Es parte de la misión de Jesús, es parte de la obra de salvación y de redención. Nadie tiene hoy que estar en cárcel, nadie tiene hoy que estar en prisión, porque Él ha abierto las cárceles. Y no podemos ser como la osa, que teniendo libertad seguimos atrapados en la cárcel. Y punto 3, posiciónate en autoridad. Mira, tienes que mirar tu corazón, tienes que mirar a Dios, pero también tienes que mirar a Satanás y tomar autoridad y decirle en el nombre de Jesús, te quito el derecho
que te he dado sobre mi vida, que has tenido hasta ahora porque no he ejercido mi voluntad, te lo quito en el nombre de Jesús. Mira, haciendo estas 3 cosas, hoy va a haber libertad. Ponte de pie. ¿Podemos apagar la luz, por favor? Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. El Señor había preparado este tiempo para ti. El Señor había preparado esta palabra para ti. Quizá hay áreas en tu vida que están en prisión de maldad. Obsérvate hoy. Obsérvate hoy. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele. Sé humilde y busca personas ante las que te expongas, que te puedan decir lo que está mal en tu corazón. No para juzgarte, sino en amor para corregirte. Hay personas que están atrapadas en prisiones de maldad por elección propia. Has decidido caer allí y te has acostumbrado a que esa es tu forma de vida. Allí, a medio camino, a medio paso. Hoy necesitas reconocer qué fue lo que te hizo caer allí, que está abortando el llamado de Dios para tu vida, que está abortando la misión que Dios te ha asignado a título personal. ¿Qué es lo que te tiene allí dando vueltas sin poder avanzar? ¿Qué es lo que te estorba? Hoy necesitas exponerte, porque quizá hoy tu espíritu, tu alma, tu corazón están clamando por un tiempo nuevo de libertad, de plenitud, de poder, y tú no estás escuchando. Tú necesitas hoy, en este primer punto, mirarte a ti. Reconoce tu responsabilidad. Deja de mirar al de al lado, deja de mirar al que te hizo, deja de justificarte en tus rabietas espirituales, deja de justificarte en tu dureza, deja de justificarte en tus malas formas, deja de justificarte en tu negativismo, deja de justificarte, deja de excusarte como Caín, incapaz de reconocer tu responsabilidad. Y ahora mira a Dios y dile: oh Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón. Haz tu oración allí donde estás y dile al Señor: Señor, yo me arrepiento de corazón. Yo me arrepiento, no entendía bien lo que significaba haber respondido de esta manera frente al dolor, frente a la ofensa, frente a la frustración, frente a estas cosas que he vivido. No sabía que responder incorrectamente me iban a traer hacia este lugar donde yo me encuentro. Pero yo te pido perdón hoy, porque no he entendido y no he visto y no he comprendido. Pero yo entiendo hoy que tú estás aquí para ayudarme. Yo entiendo hoy que tú estás aquí para ayudarme. Yo entiendo hoy que tu Espíritu Santo está sobre mí para darme libertad, para romper yugos de iniquidad sobre mi vida, para romper yugos de dolor, para romper yugos de opresión, para romper yugos de maldad, para romper yugos de amargura, de resentimiento. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí para limpiarme de toda esta amargura profunda de mi alma, que lleva tanto tiempo conmigo y ya ni siquiera sé dónde empieza ella y dónde termina. El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. Levanta tus manos y clama a Él, clama a Él, clama a Él, clama a Él.
Clama a Él como quien entiende que necesita ser diferente y ser sacado de ese lugar de esclavitud. Clama a Él como quien entiende que ya no puede seguir estando allí. Y ahora en el nombre de Jesús, allí donde estás, posiciónate en tu autoridad como hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tomamos autoridad espiritual. En el nombre de Jesús quitamos a Satanás todo derecho que le hemos dado hasta ahora en nuestras vidas por la pasividad. En el nombre de Jesús quitamos a Satanás y a sus demonios todo derecho que le hemos dado sobre nuestras vidas. Declaramos que este poder es cancelado. Declaramos que este poder es atado y anulado en el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. En el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, Señor, sobre este lugar declaro que todo yugo de maldad se pudre, que toda cadena que ha tenido cautivos en cárceles de maldad a personas, a hermanos aquí en este lugar, se pudre por la unción, se pudre por el poder del arrepentimiento, se pudre por el poder de tu autoridad, de tu nombre. Aleluya, gracias Dios, tú lo haces como declarabas hoy a través de Laura, tú lo haces. Tú lo haces, tú lo haces. Declaramos en el nombre de Jesús que cosas ocultas están ocurriendo en los corazones. Tú lo haces, tú lo haces. Declaramos en el nombre de Jesús que cosas ocultas están ocurriendo en las mentes. Tú lo haces, tú lo haces. Declaramos hoy que cae toda ceguera espiritual. Tú lo haces, toda confusión, espíritus de confusión, de oscuridad, de ceguera espiritual. Oh, son cancelados. Su poder es cancelado en el nombre de Jesús. Tú lo haces, Dios, tú lo haces, Dios. Tú lo haces, tu poder se despliega sobre este lugar. Tu poder se despliega sobre este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar para dar libertad a todos los cautivos en el nombre de